en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Chapingo y tiene un doctorado en Problemas Económicos y Agroindustriales por el CIEPSTAM de la UACH y tiene un diplomado en Marketing y Desarrollo Organizacional por el ITAM, una especialización en el método de casos por el INCAI, el IPADE, y es responsable de la cátedra de redes de valor agroempresarial, políticas públicas agroalimentarias en 3 posgrados de la UACH. Y resumiendo, el doctor, aparte, y por eso también es doblemente placentero tenerlo aquí, el doctor, aparte de ser un teórico, un científico de las ciencias sociales, es una persona muy ocupada, o sea, que lleva a la práctica todo lo que él investiga y lo que desarrolla ahí en el CIESTAM, pues lo está practicando, lo que es lo que a nosotros aquí en el Colegio de Posgraduados nos exige mucho con ACID, sobre todo últimamente, de que estemos vinculados con la realidad. Y yo creo que el doctor es un ejemplo de lo que se debe hacer. En este momento él está en Sonora con unos productores, se está conectando desde allá, que es una prueba fehaciente de que siempre está con la realidad. El doctor ha publicado 10 libros en temas del sector, tiene tiene muchos temas. Un libro que a mí me llama la atención, todos son muy buenos, pero que hemos llevado, bueno, yo lo he leído bastante, porque sigue siendo vigente, lo publicó en el 2018, y es el libro que dice otro campo es posible, una agenda de política pública con relación al campo mexicano. Yo creo que sigue siendo vigente sus propuestas que fueron al 2018 para la nueva administración en aquel entonces y ahora. Y esa es la parte que él ha trabajado bastante, por eso lo invitamos, tuvimos el honor de invitarlo el día de hoy y bueno, vamos a escucharlo y la ponencia va a quedar grabada para poder compartirla y revisarla posteriormente. Adelante, doctor. Bueno, jóvenes, buenos días, Buenos tardes, oye, días. sí. Oye, Diego, Ponciano, miren, déjenme pasarles aquí nomás ¿se alcanzan a ver lo que estoy viendo yo? Sí, ¿Ya ven? Ahí está. Bueno, miren, les cambié, les cambié algo el título de lo que íbamos a hablar porque coincidió con una avenida que tenía Ciudad Obregón, Sonora. Aquí estamos en un auditorio de casi puro joven, casi, ¿eh? O sea, debe ser como el 90% chavos, ¿no? Y otros no tan chavos, ¿no? Entonces vamos a hacer coincidir esto porque al final yo creo que el papel de las universidades es pues entender las realidades en las que se mueven y más que querer que la realidad se ajuste a lo que pensamos nosotros, mejor hay que ajustar nosotros a la realidad, ¿no? Entonces hice este cambio tú, Diego y Ponciano y compañeros del colegio, sí, doctor, pensando, ¿me podría poner, compartir pantalla completa? Bueno, es que yo veo toda la página de PowerPoint, también las otras diapositivas. Aunque así la podemos trabajar también, aunque ¿no la ven? A ver, no sé. ¿no se ve completa? Se ven nada más se ven las otras diapositivas, o sea, no es pantalla completa, nada más pon pantalla completa y ya. En compartir, póngale pantalla completa. Según yo ya lo tenía. Saludos, doctor Manrubio. Saludos, Ponciano. Ponga pantalla completa, ya está, ¿no? A ver, espérame. Como, Ya lo sé. Ah, no, está. No, pues ya estaba pantalla completa. bueno, si no, así ya, A ver, adelante. no, espérame, a ver. O en ventana. Ahí, ahí no está completa. Todavía no. Donde hay una Sí. ventanita ahí dice abajo, hay un, No, sí, pero es que no está. Aquí en PowerPoint ya está. En Sí. compartir, cuando le pone compartir hay dos opciones, una ventana y otra pantalla completa. A ver, dejar de compartir. Deja de Ajá, dejar de compartir. A y ver, ahora comparto. compartir. Ventana. A ver, Pantalla, a ver, vamos a pantalla, cierre, ahí, atrás, ¿Le cierro aquí? sí, atrás, a ver, pantalla, Pantalla, aquí. pantalla, sí, no sé, Exacto. ahora abre tu PowerPoint, Ahora sí, Ahora sí. ahora sí, sale. Ahora sí. Dale, gracias. Bueno, entonces miren,
Vamos a preguntar, miren, pásale la siguiente. Tú puedes pasarle, o pásamela aquí, mira, pásamela aquí, yo voy a estar moviendo los dos niveles, Es que yo le decía, pásale, estoy viendo otra cosa acá, perdónenme, pero eso pasa con ustedes. Tranquilo, no pasa nada. Bueno, ahí está. Sí, pues se ve todo, ahí está. Ahí está, ¿ah? Vemos la diapositiva, dice durante la Guerra Fría y durante la pospandemia. Ahí está, bueno, miren. Entonces, miren, se decía cuando terminó la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, se conformó una cosa que le llamaban así la gente que estudia este tema, que estamos en un mundo muy complejo y ambiguo y le llamaban el mundo VUCA, que son las siglas de volátil, de incierto, complejo y ambiguo. Acuérdense que estábamos en un periodo donde existían los dos bloques perfectamente definidos, el bloque de la Unión Soviética, que es un bloque socialista, y el bloque que llaman el capitalista, representado por Occidente. Era pues, muy volátil, o sea, no sabíamos muchas cuestiones que iban a pasar con el tema de la Guerra Fría, no sabíamos si en cualquier rato desde el otro lado del bloque iban a activar el tema del botón nuclear o no. Era muy complejo entenderlo y había mucha ambigüedad. Pero se dice que después de que la caída del muro de Berlín y la caída del Imperio Soviético pasamos a un mundo caótico. Y se le llama ahora que estamos en un mundo Bani, que es un mundo frágil, que son siglas en inglés, que genera demasiada ansiedad. O sea, yo creo que a todos nos pasa ese tema de que es tan frágil y es tan incomprensible que de repente no sabemos qué onda puede pasar y nos genera cierta ansiedad. Se dice no lineal porque uno pensaría que, por ejemplo, ahora lo que acabamos de ver con el conflicto reciente, con el que está viviendo ahorita, ¿no? Cuando la Rusia decidió irse sobre Ucrania, todos estábamos con que era una cuestión de días que iba Rusia a controlar Ucrania y mire ya cuánto tiempo lleva, ¿sí? Y ese fue un tema que nos metió en una bronca con los precios de los fertilizantes, de los granos, ¿no? En menos de 5 años ya vivimos dos choques o dos shocks que tienen que ver con el precio de los insumos, fertilizantes y los granos. Pero todos esperábamos que una potencia como la Unión Soviética, digo, la Rusia, iba a acabar en días a Ucrania y no ha podido. Y acaba de pasar también con Estados Unidos, que dijo que en cuestión de ratito iban a acabar con, y no pudieron, ¿sí? Aunque digan que ganaron, pero no pudieron. Entonces, ya no es tan lineal la cosa, no es un tema de causa-efecto, y si pago esto va a suceder aquello, ¿no? Ya no pasa así, pues. O sea, de repente la liebre salta donde menos lo imaginemos, y no es como antes pensábamos. Nosotros lo vemos en el clima. O sea, uno pensaría que antes las estaciones estaban muy bien definidas. Había uno decía que llegaba el invierno, iba a haber horas fríos, iban a acumular y con eso iba a ser favorable para el trigo en este caso, y esta vez ni hubo suficiente horas frío, ¿no? Y de repente cuando antes no decíamos en este mes llueve y se ya ya no pasa eso, ya no es tan lineal la cosa, ¿sí? Entonces estamos en una situación que le llaman un mundo caótico, insisto, frágil, muy frágil, ¿sí? Que genera demasiada ansiedad, que no es un tema lineal, no es causa-efecto y ya no se comporta como antes y no entendemos muchas cosas. Y les digo esto para que no piensen que estamos en una situación nada más nosotros, ustedes aquí en el Valle del Yaquimayo, ¿no? Eso es una característica del mundo que estamos viviendo. Bien, fíjense. Si ustedes ven, hay un evento que se hace cada año en Davos, que se llama el Foro Económico Mundial, y ahí se juntan las personas con mayor liderazgo en el ámbito de la economía, la empresa, el deporte, la cultura, se junta la crema innata del mundo en Davos. Y generan un reporte a partir de preguntarle a toda la gente que va a esos eventos cómo ven el mundo y qué riesgos ven. Y generan un reporte que se llama riesgos, el reporte global de riesgos, ¿sí? El del 2026 puso al mundo así en esa situación. Vean que el mundo está al borde de un precipicio.
¿sí? Quiere decir que estamos así como que, y eso que todavía no pasaba lo que estamos viendo ahorita, ¿eh? Entonces, cuando veían ahí la clasificación de riesgos, ven ustedes cómo, de los 10 riesgos más importantes que ven en el corto plazo, ¿sí? Más o menos, ustedes ven ahí los colores, ¿no? El color verde tiene que ver con riesgos medioambientales, el naranja con geopolítico, el rojo con social y el morado, magenta con tecnológicos. Noten ustedes cómo 1, 2, 3, 4 riesgos tenían que ver con cuestiones sociales, ¿sí? En el corto plazo. Pero en el largo plazo, en 10 años, eran 5 tenían que ver con el tema medioambiental, todo lo que está en verde, ¿sí? Entonces, quiere decir que hoy en día la variable que está ahí presente en todo el mundo y que todo el mundo lo ve es el tema medioambiental, que tiene que ver con el famoso cambio climático. O sea, aquí dicen fenómenos, por ejemplo, ¿cuál es el número 1? Fenómenos meteorológicos extremos, es lo que se ve. Dice, vamos a tener, ojo, no es para sur de Sonora, ¿eh? A lo mejor Sonora se ve más evidente el impacto, se ve de manera diferente, pero este tema está pasando en todo el mundo. Pérdidas de biodiversidad, cambio crítico en los sistemas terrestres, escasez de recursos naturales, en este caso agua, contaminación, o sea, 5. Pero fíjense qué pasó en el informe este fue en el informe, digamos, del 2026, pero en el 2025, el número 9, que era temas de confrontación geoeconómica, aparecía en el número 9, y en el 2026 aparece en el número 1. ¿Sí? Ustedes ven como un fenómeno, un riesgo que se veía en el número 9, ya para el siguiente año, para el 2026, en este informe reciente ya está en el número 1. Y tiene que ver con todo el fenómeno que estamos viviendo. ¿Sí? Y conste que este reporte salió hasta antes del día de ayer o antier, que dijeron que siempre no iban a acabar con la civilización milenaria ¿sí? Porque si no, no sé qué hubiera pasado, pues. Y esto todavía está ahí. Según esto son 15 días de tregua, ¿no? O 2 meses, ¿cuántos fueron? ¿Cómo que no estás acá? Bueno, según dieron unos meses nada más, unos días para parar este tema. Bueno, esto habla de la fragilidad, de la incertidumbre, de los riesgos que hay, pues. Porque acuérdense ustedes que por ese lugar que se llama el estrecho de Hormuz pasa el grueso de bueno, una cuarta parte de los fertilizantes, una cuarta parte de la energía. Y eso le pega a la agricultura y le pega a todo. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense, aquí es que me estoy moviendo en 2 pantallas simultáneamente. Bueno, entonces miren, yo siempre digo que para esta situación de incertidumbre hace falta un marco de análisis. O sea, si no tenemos un marco de cómo movernos en ese mundo frágil que genera ansiedad, incertidumbre, caos, etcétera, pues de repente no sabemos cómo carajo navegar. Entonces, nos inventamos un marco de análisis que es este que está aquí. No sé si ustedes alguna vez han leído leyeron alguna vez el libro del Viejo y el Mar. ¿Quién ha leído El Viejo y el Mar? ¿Nadie? Es una novelita así bien delgaditita, chiquita, de Ernest Hemingway. Bueno, Ernest Hemingway fue un poeta americano que vivió mucho tiempo en Cuba. De hecho, se hizo más cubano después. Y escribió un libro muy famoso que se llama El Viejo y el Mar, muy delgadito. Y después escribió uno que se llama Fiesta. Y en ese libro de Fiesta, que también es delgadito, hay un diálogo que se da entre 2 amigos. Uno de sus amigos había tenido fortuna, había sido rico. Y por alguna razón le fue mal y se fue a la quiebra. Entonces, el amigo con el que se juntaba, que era un tipo, no había tenido fortuna, le pregunta al amigo que había tenido, oye, amigo, ¿qué te pasó? Si tú eras un tipo con fortuna, que te iba bien, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió? Y él dice, mira, la verdad no sé qué pasó, pero todo ocurrió poco a poco y luego de repente. Así le dijo. Bueno, a mí me gusta esta respuesta porque precisamente nos dice que en general en la vida ocurre todo poco a poco y luego de repente. Alguien dice, es que fue de repente dejamos de ganar, de repente pasó aquello, de repente. No es cierto, eso fue poco a poco, pero a veces no leemos las señales o no les hacemos caso. Están pasando las cosas poco a poco y nosotros no les hacemos caso, pero están ocurriendo. Pero llega un momento en que se aceleran las cosas, ya sea para arriba o sea para abajo. Y eso es lo que se llama los puntos de inflexión. Eso es lo que provoca que se genere un cambio, para arriba o para abajo. Pero ya venía poco a poco dándose las condiciones.
¿A qué se refieren? Entonces, fíjense, ¿a qué se refiere el concepto de punto de inflexión? Hay un tipo que creó una empresa, se llama Intel, que es de los procesadores de las computadoras, que dice que un punto de inflexión estratégico es el momento en la vida de un negocio en el que están a punto de cambiar sus fundamentos y son el resultado de un evento que cambia la forma en que pensamos o actuamos. Eso dice él. Yo aquí le hice algunos ajustes a este concepto y más bien dije que más que el momento en la vida de un negocio es el momento en el status quo o estado de cosas. O sea, muchas cosas, no solamente es un negocio, son muchas cosas en la vida de la economía, la política, el ambiente, etcétera, están cambiando. Y no son el resultado de un evento, son de catalizadores de muchas cosas que están acelerando. Por ejemplo, el conflicto este del Medio Oriente es un catalizador, ¿sí? No es un momento solamente. El tema del clima es otro catalizador, una pandemia es otro catalizador. Entonces son muchas cosas que pasan simultáneamente que nos mueven el tapete y no sabemos por dónde va a saltar la liebre. Bien, entonces, siguiendo un poco esta lógica de cuáles son esos, cuál es el poco a poco, nosotros decimos que el poco a poco son las megatendencias. O sea, las megatendencias son fuerzas estructurales que están en desarrollo, que ya están en marcha, ¿sí? Y que son casi imposibles de cambiarlo dentro de la próxima década. Digamos que cualquier cosa que nosotros pensemos hoy, tenemos que pensarla con el horizonte de lo que va, de estas megatendencias que van a estar ahí presentes en los próximos 10 años. O sea, no van a cambiar. Esas ya van a estar ahí, pues. Y más vale que entendamos cuáles son. Digamos, dice aquí, son certezas irreversibles que ya tenemos. Eso va a estar, está pasando y va a seguir pasando, sí o sí. Salvo cosas extraordinarias, ¿eh? Bueno, esas son digamos, las megatendencias. Y los catalizadores, ¿sí? Tienen que ver con tendencias que si bien las sé identificar, tienen muchos grados de incertidumbre, porque se mueven mucho más rápida que las megatendencias. Digamos que son certezas inciertas, ¿sí? Sabemos que va a ocurrir, pues no sabemos cuándo. Por ejemplo, hay un autor que se llama Nicolás Taleb, los que estudian finanzas, yo creo que lo leyeron ahí. Él escribió un libro que se llama El Cisne Negro y otro que se llama Antifragilidad. Un cisne negro, así se llama el libro, es un evento que es improbable que suceda, pero una vez que sucede, lo cambia todo. Y cuando sucede, todo el mundo dice, no, hombre, estaba cantadito, ya, yo sabía que eso iba a pasar, pero la verdad es que no sabíamos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Por ejemplo, las pandemias. La pandemia ya no la venían cantando desde hace rato que iba a pasar una pandemia, pero cuándo iba a surgir, dónde iba a surgir, de qué tamaño iba a ser, de qué magnitud, no sabíamos, ¿sí? No sabíamos. Pero una vez que pasó, cambió muchas cosas, ¿sí? El tema de las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, bueno, no se cayeron solas, sino fueron unos avionazos que ahí, pues ya se decía que Estados Unidos iba a vivir un momento así de ese tipo sísmico. ¿Cómo? ¿De qué manera? No sabía. Pero una vez que pasó, cambió muchas cosas, ¿sí? Bueno, entonces, a la gente que no está preparada para ese cisne negros, esas cosas que son improbables que sucedan, pero cuando suceden, cambian todo, nos tumban. Pero la gente que está preparado para eso, o mantienen o se elevan, ¿eh? Por ejemplo, mucha gente dice, oye, si ya pasó una pandemia y mi negocio depende que tenga contacto cara a cara con el cliente, ¿qué pasa si pasa otra? ¿Qué va a pasar con mi negocio? Entonces yo me voy a preparar para cuando llegue la pandemia, yo esté preparado para llevar el producto al domicilio, ¿no? Y que no me tumbe, ¿sí? Si yo ya sé, por ejemplo, que eso del mentado cambio climático es algo que ya ocurrió, ¿qué voy a estar esperando a que ya no suceda o qué? Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi proceso productivo para que me pegue menos? ¿Sí? Y alguien decía por ahí de la agricultura de conservación, o sea, no es lo mismo que yo deje los esquilmos de toda la cosecha del ciclo anterior sobre el terreno y que deje el efecto sombrero, como dice ahí, para que se evite menos la evaporación, que lo deje completamente pelón, como yo comprenderé. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, entonces esas son las megatendencias y yo no voy a ver cada una, pero de alguna manera lo que hemos hecho es que hemos definido ya, bueno, entonces dependiendo de la lectura que yo haga, de que yo tenga claro qué megatendencias son y qué catalizadores, en función de eso yo defino mi estrategia. Sí, la estrategia.
La estrategia es consecuencia de la forma en que nosotros vemos el mundo. O sea, dice aquí, es la capacidad de observar el mundo, analizarlo a corto y mediano plazo, y a partir de ahí decir, a ver, ¿qué pasa? Si está pasando esto y puede pasar esto, ¿qué tengo que hacer yo hoy para que no me vea yo arrasado para abajo una vez que sucede esa cosa? Eso tiene que ver con la estrategia. Ahora, tampoco piensan ustedes que si alguien tuviera la capacidad de decir, mira, va a pasar esto y esto y esto con una certeza al 100%, y si tú haces esto, te va a ir bien. La verdad es que nadie tiene la bola de cristal para decir, va a pasar esto y esto y esto y haz esto. Estamos en un mundo con mucha incertidumbre, puede cambiar. O sea, oye, tú me dijiste hace 2 años que esto, pues pero cambió el mundo y yo no lo controlo, pues, ¿sí? Entonces, dice aquí, cuando tú piensas en tu estrategia, tienes que estar informada por el punto de partida. Dice, yo de aquí parto, dado lo que estoy viendo en el mundo, y voy para allá. Pero hay que escribirla con lápiz y tener borrador ahí para estarla cambiando y borrando conforme el mundo vaya modificándose, ¿sí? Entonces, alguien que hace estrategias es aquel que entiende qué está ocurriendo en el mundo, dónde está él, y a partir de eso decide qué va a hacer hacia adelante. Y siempre le va a ir mejor a esa persona que aquel que dice, pues, yo me pongo a rezar a la Virgen de Guadalupe y pues que el Señor nos agarre confesado, ¿no? A ver qué sucede. Bueno, fíjense, si ya es complejo entender esas megatendencias y que te dices ahí, ¿qué pasa cuando entre ellas interactúan y cuando a su vez las de arriba afectan a las de abajo? No, pues es un masacote. Diciendo, ¿y por dónde va a salir la cosa? Bueno, entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que si ustedes, bueno, sí, aquí está. Fíjense ustedes, nosotros hemos ubicado las megatendencias 7. No voy a verlas con detalle cada una, pero una tiene que ver con el cambio climático. O sea, el cambio climático, ese tema de eventos extraordinarios climáticos, sequía, lluvias, no sequía y lluvias, etcétera, y heladas donde no, y que temperaturas más arriba del inusual y todo eso, es algo que ya llegó, ya está aquí. Y no va a cambiar en los próximos 10, 15 años, de acuerdo a lo que estamos viendo, que está sucediendo. Todos los modelos de cambio climático nos dicen que pues hay que adaptarse, hay que mitigar y todo eso. La verdad no estamos haciendo la chamba, ¿sí? Entonces, bueno, no se ve eso. El tema de demografía, o sea, siempre nos dicen a los agricultores, oigan, prepárense porque vamos a ver 10,000 millones de habitantes para el año 2050 y eso implica más comida. Y eso es música para nuestros oídos, ¿no? Dicen, pues hay que hacer mucha chamba. Pero algo que no nos dicen es que ese crecimiento poblacional no va a ser parejo. Está estudiado que más del 50% del incremento poblacional se va a dar solamente en 6 países. O sea, estamos hablando en el Congo, en Egipto, la India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. Más del 50%. 5 países, ¿eh? Los demás países están decreciendo incluso. Pues hay países que están teniendo más población que envejece y que no muere, por ejemplo, que las que nacen, ¿sí? Y México es uno de ellos. México tiene tasas de crecimiento ya muy bajas y cada vez tenemos más población que va envejeciendo con todo lo que eso implica. Los países asiáticos, europeos están en la misma bronca, no están creciendo, ¿sí? Entonces el crecimiento demográfico no va a ser parejo. El tercer elemento de megatendencia es la urbanización. Cada vez va a haber gente viviendo en ciudades, ¿sí? Pero fíjense que hay un cambio fundamental en la urbanización. Se dice que en el año 2050, bueno, más del 65% de la población mundial va a vivir en ciudades. Uno diría, pues hay que darles de comer, ¿sí? Van a estar demandando. Pero hay un cambio. Mientras que en 1950, más de la mitad de la población que vivía en las ciudades era gente de ingreso medio alto, para el año 2050, ¿sí? Bueno, es en 50, va a ser más de la mitad, va a ser gente de ingreso medio bajo. ¿Qué significa eso? Que van a haber una creciente urbanización, pero de gente de ingresos medios y bajos. O sea, si ustedes quieren, es una urbanización empobrecida, ¿sí? Con menos capacidad de compra, con menos capacidad adquisitiva. Entonces van a estar buscando alimentos más baratos, no más caros, ¿sí? ¿Qué más vamos a ver? Cada vez vamos a ver un mundo más desigual. Pues hoy en día tenemos que 10 hombres de los más ricos en el mundo poseen lo que tienen 3,100 millones de personas. O sea, 10 personas tienen lo que tiene la mitad de la población. Y eso va a seguir, ¿eh? Y en la medida que se polariza tanto el tema de la desigualdad,
se generan muchos conflictos, pero va a haber cada vez más pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Eso es una tendencia también. Y eso nos habla de la explosividad del elemento económico, político, social. Más energía, pues vamos a hacer más. La gran pregunta es si va a ser fósil o renovable. Y de alguna manera Europa, por ejemplo, tuvo la primera llamada cuando se vino el caso de Rusia-Ucrania. El 70% del gas, el petróleo y el carbón de Europa es Rusia. Y dijeron, ¿cómo vamos a estarle dando lana a Rusia si está en contra de nosotros? Entonces, Europa aceleró su transición energética hacia economía, hacia energías más verdes. Ahora con lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, pues muchos ya han dado a las plantas nucleares y están pensando en energías alternativas. El mejor ejemplo es España. España hoy en día el 70% de lo que consume es energía verde, ¿sí? Y nos está dando la prueba de por dónde hay que caminar. Ahora, tenemos en el norte un país que está diciendo que el petróleo es el non plus ultra, ¿eh? Entonces, no sabemos hacia dónde va el tema de la transición energética, ¿sí? Y qué tanto se va a detener, pero eso es una tendencia. Mayor conectividad. Vamos a ver cada vez más conectados, ¿no? No solamente virtualmente. Pues ahorita, yo estoy aquí hablando con ustedes de allá en Veracruz, en Texcoco, conectados, estamos conectados, ¿no? Si yo en este momento estuviera haciendo una declaratoria de, no sé, cualquier chisme, pues ahorita lo escuchan ustedes y lo escuchan allá en Veracruz, en México, en Texcoco, Estado de México, pues en todos lados se rigan los chismes, ¿sí? Entonces, para bien y para mal estamos más conectados, ¿sí? Y el otro tema tiene que ver con el geopolítico. O sea, hoy en día, ya lo acabamos de ver también, ya no es como hace antes cuando teníamos el bloque soviético y el bloque socialista y capitalista. Estaban muy más o menos equilibrados los bloques, ahorita ya eso ya se acabó. Ya no hay quien tenga la capacidad de gobernar este mundo. Estados Unidos dijo que ya no lo iba a hacer, pero que sí lo iba a hacer, pero ya tiene a un país. Cuando estábamos en la Guerra Fría, teníamos a la Unión Soviética y era un poder militar, pero no económico. Por eso cayó. Pero hoy tenemos a un poder económico y militar que es China. Y la India está viendo por ahí. Y Brasil es un país también que está creciendo. Entonces, ya tenemos una fragmentación de la parte geopolítica que ya está muy fragmentado esto. Y ya ustedes viendo que todo ese tema de la globalización, como la conocimos, vean ustedes qué papel juega la ONU ahorita, nada, pues cero. Entonces, todo eso ya terminó. Entonces, esto se está configurando y no sabemos cómo va a resultar, pero ya no es lo que conocíamos, ¿eh? Eso de América Grande otra vez es un claro ejemplo de que la globalización se acabó como la teníamos, ¿eh? Estamos renegociando ahorita el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, no sabemos qué va a resultar ahí. Después de esa paliza que les dieron a los gringos allá en Oriente, no sé cómo va a reaccionar Estados Unidos y qué espera de México, qué quiere de México, qué le va a pedir, qué vamos a ceder, qué vamos a pedir y qué nos van a dar, ¿sí? Y cómo se van a mover estas cosas. Pero ese es un tema que se está planteando más bien, más que globalización, son bloques regionales. Y el de América del Norte, toda América del Norte, Centroamérica, Sudamérica, va a ser un solo bloque. Pero tenemos un hermano mayor y otro medio menor que es Canadá y tenemos a un Brasil ahí y un México. Esas son las cuatro economías importantes. ¿Cómo vamos a jugar? Y ustedes saben cómo dependemos de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, esas son las megatendencias. Y los catalizadores tienen que ver con estos 8 que están aquí. Insisto, no lo vamos a ver. Pero mire, vean ustedes nomás lo siguiente. Si tenemos una situación de fragmentación geopolítica en el mundo y tenemos un tema de una guerra como esta que está entre estados, ¿sí? Primero Rusia invade Ucrania, después Israel va contra Palestina y ahora Estados Unidos y Israel van contra Israel y se hizo un despelote. ¿Y qué provoca eso? Pues si esto se alarga, los precios de los fertilizantes ya subieron, pero pueden subir más o podrían subir más. ¿Y qué pasa si los precios de los insumos suben tanto? Pues no tenemos para producir los alimentos. Y eso genera broncas en el mundo de comida. Y eso genera un tema de inseguridad alimentaria. Cuando se dio el problema de la última crisis alimentaria, pues cayeron todos los países de Arabia Saudita, Túnez, muchas monarquías cayeron, porque esos dependen de los alimentos. Entonces, vean ustedes cómo interactúan las megatendencias con los catalizadores y todo lo que provocan, ¿sí? Pues este asunto tenemos que tenerlo presente ahí, ¿sí? Bien. Miren,
Paso al tema que quería abordar con ustedes. En este contexto, la gran pregunta es, ¿y cómo tenemos que verlo nosotros? O sea, ¿eso qué tiene que ver con nosotros como agricultores? Entonces nosotros nos propusimos la idea de estudiar cómo es que se hacen las empresas en el campo mexicano, en este caso. Entonces hicimos una revisión de literatura y vimos en el mundo, este chavo que les digo que leía como loco, el hijo de su madre, bien, se leyó, si ustedes suman 316 más 9 más 2 son 314, 325 artículos se leyó en cosa de 4 años. Él. Eso lo hizo este camarada. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que toda la investigación que se hace en el mundo sobre cómo surgen las empresas y cómo funcionan en el campo, se ha hecho a nivel de Europa, Asia, Estados Unidos, Norteamérica, muy poco en América Latina, y solo 2 trabajos se han hecho en México. O sea, en México no se investiga cómo es que se hace empresa en el campo mexicano. No se investiga, solamente 2 estudios encontramos. Entonces, quiere decir que cuando estamos hablando o cuando alguien dice, oye, esto que ustedes se preguntaban ahorita, que dice Porcelda, no, oye, pues estamos aquí en una situación de mucha incertidumbre, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo actuamos? Eso de la reconversión, eso de la... O sea, hay muchas cosas que no conocemos, ¿sí? Entonces nosotros pues hemos estudiado este fenómeno. Entonces lo estudiamos y ¿cuál fue el primer resultado que encontramos? Nosotros encontramos que para empezar, el 99%, estoy exagerando, pero yo creo que es el 99.9%, de la agricultura de este país la hacen familias. ¿Están de acuerdo en eso? Son familias, ¿eh? Ustedes hablan con él y él dice, pues yo soy el que toma decisiones, ¿no? Y tu mujer, ¿no? No, yo tomo las decisiones, ¿a poco sí? ¿Y tus hijos? No, y eso es lo que yo digo, ¿a poco sí? De alguna manera considera o obedece a la mujer o consulta a la mujer o consulta con los hijos, son en familia, ¿sí? Y encontramos que había 3 tipos de familias. Una familia son aquellas que son continuantes. ¿Qué son continuantes? Que son de segunda, tercera o cuarta generación. Tú llegas y hablas con un agricultor y dices, oiga, esto que usted tiene hoy en día, esto que usted hace hoy en día, ¿cómo surgió? Hábleme de la tierra, la maquinaria, el rancho que tiene. Lo que pasa es que, mire, cuando mi papá murió, pues él me dejó este ranchito, me dejó esto y esto, yo ya lo incrementé, pero la base del patrimonio la inició mi papá. Oye, su papá que nació ya así como está, no, mi papá después, su papá, o sea, mi bisabuelo, mi abuelo, pues él le dejó este patrimonio a él y él lo creció. Entonces son tercera generación. Dice, no, y viene todavía del papá de mi papá, ¿no? Ya son cuarta, pues, ¿sí? Esas son continuantes que continúan con la tradición, continúan con la agricultura. Bueno, hay un segundo grupo de familias que son las retornantes. Son aquellas cuyo papá o mamá o algunos hijos salieron de su terruño, de Obregón, por ejemplo, o de Veracruz, se fueron al extranjero, a Estados Unidos generalmente, o a estudiar, y 10, 15 años regresaron al origen. Regresaron. Pero regresan con nuevas ideas, con carrera, con experiencia y actúan de manera diferente. ¿Sí? Son retornantes. Y los entrantes son aquellos los que tenían dinero, no tenían que hacer a la mejor y querían tener emociones fuertes y dijeron, en la agricultura hay negocio. Y se metieron a la agricultura. Son entrantes. ¿Sí? Alguien que tiene el micrófono ahí prendido, ¿la puede apagar? ¿Sí? Son entrantes. ¿Sí? O sea, no se dedicaban a la actividad. ¿Tu familia es continuante, retornante o entrante? La tuya, mi estimado, de 18 años. Tú estás. La tuya es continuante, retornante, tanto. La tuya. Retornante. ¿Y la tuya, mi estimado? Pues ¿qué? Una gatita, las 500 vacas. Es que soy híbrido yo. ¡Ay, hijo de la chingada! Bueno, pues es retornante, pues es retornante. Tú eres retornante. Sí, pero continuaste después de retornar la actividad que ya había hecho tu papá. ¿Eh? O sea, no es un estado puro. O sea, de repente tú dices, yo retorné, pero retorné sobre algo que había hecho mi papá y el papá de mi papá, ¿no? Pero, ¿sí? Noten que, bueno, entonces eso ya les dice una cosa, la mayoría son continuantes. Y van a ver ustedes qué pasa con los continuantes, miren.
Ahora, bueno, aquí están los porcentajes de lo que encontramos, ¿eh? Fíjense, casi la mitad son continuantes, 21 son retornantes y 36 son entrantes. Bueno, vamos a ver, ahora. Después dijimos, oye, ¿y qué explica? ¿Qué explica? Yo quiero decirles esto. Estas familias que estudiamos no son las familias que están diciendo, ¿por qué nos está yendo tan mal? No sabemos qué hacer. Son las que están bien, ¿eh? Yo le estoy hablando de las familias que están ahorita bien en la actividad, que han liderado en cada cadena productiva, ¿eh? Entonces dijimos, bueno, y si están bien, ¿qué han hecho para estar bien? Entonces empezamos a ver lo siguiente, miren. Y tiene que ver mucho con lo siguiente, miren. Hay dos libros, no sé si algunos han leído alguno de estos, algunos de los que tengan carrera de administración, algo así, ¿han leído cualquiera de estos libros? ¿No? Bueno, estos dos que están, carajo. No, pues no estoy, déjenme. Estos. ¿Alguno de estos dos? ¿Alguien lo ha leído? Bueno, estos son dos libros que se publicaron, uno en el 82 que se llama En busca de la excelencia. Fíjense, si ustedes leen el título que está hasta abajo, después de En busca de la excelencia, dice los 8 principios básicos que nos enseñan las empresas mejor gestionadas de Estados Unidos. Se supone que era el manual para aprender cómo administrar una buena empresa desde Estados Unidos, ¿eh? Y el libro que está, el otro que se llama Empresas que Perduran, se publicó en el 94. Estamos hablando 6 años después, ¿eh? No, 8, 12 años. Espérame. Para allá vamos. Entonces, este libro se llama Empresas que Perduran. Pero este libro sí se trabajó con empresas de todo el mundo, ¿eh? Para ver qué hacían estas empresas. Y se llama que perduran porque tienen en promedio 60 años de existencia. Hay una que tiene ahí cerca de 500 años. Es la empresa más antigua que encontraron por ahí, ¿no? Es japonesa, efectivamente. Se dedica a la construcción. ¿Sí? Bueno. Entonces, estos dos libros se publicaron, pero lo curioso es que una vez que se publicaron y que eran supuestamente la guía a seguir en la gestión de empresas, el libro de En busca de la excelencia encontraron que 2/3 partes de las empresas que se habían analizado habían caído en desgracia 5 años después de que se publicó el libro. Digo, no que eran las mejor gestionadas. Y del libro de Empresas que Perduran encontraron que el éxito de muchas empresas que habían estudiado se explicaba básicamente porque estaba bien el sector. Es como si ustedes, algún año que le ha ido muy bien al trigo. ¿Cuándo fue? ¿21? 21 y 22. Es como si tuvieras hecho el estudio de los trigueros en el año 21 y 22. ¿A quién le fue bien? Casi a todos, porque el trigo estaba bien. ¿Sí? Pero una vez que el trigo dejó de estar bien, a muchos les fue mal, pero a algunos les fue más o menos y al otro les fue regular. Entonces dice, tú no puedes estudiar una empresa cuando el sector donde tú estás estudiando el trigo a todo le va bien. Lo que explica es la situación del trigo, no de lo que hace cada productor. ¿Sí estamos? Entonces, se publicó un libro despuésito, que se llama, bueno, entonces estos pates dicen que no debe ser la empresa la que tú estudies. O sea, no debe ser el agricultor que le va bien o mal. No es ese. Lo que tienes que estudiar es más bien algo que nos enseña este libro que se llama La Estrategia del Océano Azul. Este libro nos dice, mira, lo que tienes que estudiar es el movimiento estratégico que hacen. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué significa un movimiento estratégico? Son actuaciones y decisiones que toman los directivos con el propósito de crear valor tanto para los clientes como para la empresa o organización. O sea, es cómo actúan, cómo hacen, cómo se comportan, cómo deciden. Eso es lo que tienes que estudiar, no la empresa en sí. O sea, si tú vas a estudiar ahí, ¿por qué a Pfizer le va bien? A Pfizer, sí, Pfizer, ¿no? No es estudiarlo a él, es cómo ha actuado y decidido. Si tú vas a estudiar a ti, no es estudiarte a ti como persona, sino, oye, ¿qué has hecho para que te vaya bien? Bueno, entonces, ¿cuáles son las actuaciones y decisiones? Entonces, las estudiamos. Este camarada, como era un tipo que lee como loco, encontramos que había 8 formas de actuar y decidir. Una tiene que ver con esto que llamamos aquí la intensificación. O sea, son aquellos que andan siempre buscando las mejores tecnologías. Ahorita escuché hablar de los drones. ¿Quién habló de los drones tú? Que dices que por cada peso te da 3, que no, ni el trigo te lo da. No, sáquenmelo. Ajá, no lo saca.
Y en casa, pues uno está en los como. O sea, son ahorros, pues son ahorros al final. Eso es. O sea, te permite hacer las actividades de manera más eficiente, más oportuna y pues te ahorras 3 pesos, ¿no? O 2 pesos, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿cuántos usan dron? Aquí, no sé cuántos, ¿eh? Pero hay, y vienen muchas más tecnologías, ¿no? Alguien hablaba de análisis de suelo, ¿no? ¿Quién decía el análisis de suelos? ¿Tú? Fíjense, ¿cuánto tienen los análisis de suelos en este país? ¿Y qué porcentaje de los agricultores hacen análisis de suelos para decidir fertilizar? ¿Y cuántos lo hacen a ciegas? La mayoría. Entonces, es una tecnología muy básica que tiene años en este país, pero muy poco lo hacen. Según el censo agropecuario, solamente el 4% de los agricultores hacen análisis de suelos. Y de esos, la mitad no los usan para decidir. Sí, porque el análisis te dice, aplícale, dice, no apliques potasio porque ya lo tienes ahí, o fósforo. Hijo de la, pero y si no me da, y dice, no, pues mejor le pongo la mitad de lo que me dijeron, ¿no? O te dicen, oye, ponle 5 kilos de esto. Bueno, si 5 es bueno, 10 es mejor, ¿no? Y le ponen 10. Entonces, ¿para qué chingados haces análisis? Pues, Entonces, está estudiado que la mitad de la gente que hace análisis, que es el 4%, no los usa. Y vieran que es una magia esa cosa. El tema está que tú que creas en el análisis y que dejes de asumir que para que no sobre, digo, para que no falte, que sobre. Más vale que sobre y no que falte. ¿Sí? Y le pones. Que, por ejemplo, muchos trabajan con tierras de estado. Dices tú, es que si le echo lo que ocupa, tal vez no lo tenga disponible en este ciclo. Entonces, por eso muchos toman ese pretexto. Entonces, mi pregunta es, ¿hay una geografía de qué materiales están disponibles al momento de... Sí, no sé, bastante. Te digo, son de las tecnologías que más sí hay. Ahorita le damos al final. Entonces, los que actúan de manera, los que actúan en este movimiento intensificando son aquellos que andan en el último grito de la moda de la tecnología, siempre enterados de todo y lo están usando, lo están aplicando. Pero aquí se da simultáneamente otro movimiento que es el del escalamiento, el crecimiento en extensión. O sea, mucha gente hoy en día, sobre todo los de grano, dicen, oye, si yo no gano o gano muy poquito sembrando 10 hectáreas, ¿qué pasa si siembro 50? Pues no es lo mismo multiplicar 5 pesos de utilidad de 50 hectáreas, digo, de 10 sobre 50. Pues voy a ganar 5 pesos, pero ya de 50 hectáreas, ¿no? Voy a multiplicar por 4 o 5 veces mi ingreso, pero que sea en una escala. La verdad es que yo lo que he visto es lo más comúnmente es que la gente que renta tierras o toma una parcería, primero no toman en cuenta la calidad a veces de la tierra que está rentando, pagan un porcentaje mayor que les da y a veces andan trabajando para el dueño de la tierra, ¿sí? Y además manejan esa tierra un poco peor que la de ellos porque no es de ellos. Entonces les da menos rendimiento, pues. Y lo que hemos visto generalmente es que lo único que haces es aumentar tus pérdidas, ¿sí? Creces en la escala, pero no innovas, no mejoras así porque no es tuya. Y no consideraste la calidad de ese suelo a la hora de tomar la decisión de la renta. Cuando ya hay tecnologías que te pueden permitir ver el potencial productivo de esa tierra con una simple imagen de satélite, por ejemplo, que es gratis, incluso, que es gratis, ¿no? Bueno, entonces, exacto, exactamente. Bueno, entonces, entonces, ustedes van a ver que hay familias que se mueven por esta vía. Unas metiendo la mejor tecnología, realmente les va bien, aunque están muy expuestos porque nomás se dedican a una actividad. Pues la gente que está creciendo en tamaño, en escala, en escala, en escala. Lo deseable sería combinar las dos, ¿eh? O sea, crecer en escala, pero meter la tecnología. Y eso implica que tengamos que cambiar la forma en que hacemos los tratos de renta, de aparcería, los plazos, etcétera, etcétera. Este es un movimiento. ¿Cuál es el segundo? Bueno, yo diría, también hay un tema aquí que les quiero ver, miren, yo la intensificación, estamos diciendo que hoy en día ya tienes que intensificar, pero siempre pensando en cómo vas a dejar tu sueldo. Entonces hay un movimiento que está en el mundo que se llama agricultura regenerativa, que es aquella que va orientada a mejorar la salud de tu sueldo. De hecho, le pasé a Víctor ahí la liga de hoy en la noche, a las 8:30 tenemos un seminario
que va a durar 1 hora también, donde básicamente vamos a abordar el tema de agricultura regenerativa. Pásales al grupo y los que quieran conectarse, bienvenidos. Ahí vamos a hablar de ese tema. Y ahí vamos a aportar toda la evidencia que hay en el mundo sobre la bondad de la agricultura regenerativa. Nomás que aquí implica un modelo de este tipo, casi volver a nacer como agricultores. O sea, implica hacer muchas cosas que las hemos dado por sentadas y que ya no funcionan. Por ejemplo, eso que tú decías a ver, te dicen, oye, es que no tienes que meter 12 veces el tractor al... Híjole, es que el terreno tiene que quedar bien casi como talco, cabrón. ¿Y quién te dijo eso? Pues es que eso señal, lo ves como un tema de que soy trabajador y que ando en friega ahí, que, hijo de su madre, nomás estás tirando tu lana y el diésel y todo eso, pues, compactando tu sueldo, ¿sí? Oye, es que no necesitas tanto fósforo, potasio, ahí están disponibles, nomás están bloqueados, cabrón. Están bloqueados por la forma en que has aplicado. Híjole, pero es que yo los fertilizantes, para mí es la seguridad, o sea, ay, carajo, o sea, son muchas cosas que tenemos que dar de ser. Y la agricultura regenerativa es un cambio de paradigma, de modelo. Es más, yo les diría que es algo muy contrario a lo que conocemos como Revolución Verde. Y si aquí nació la Revolución Verde, sí, aquí nació la Revolución Verde, yo creo que aquí debe ser también la Revolución Regenerativa, pues. Pero eso implica pensar de manera diferente. Hay evidencia, sí. Hoy en la noche lo vamos a abordar en ese webinar que vamos a hacer en la noche. Si quieren conectarse, bienvenidos. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo movimiento? El de la mentada reconversión. O sea, es cambiar total o parcialmente el patrón de cultivos. ¿Sí? Pero fíjense, dice esta persona ahí que cuando tú reconviertes, y aquí te dan la pauta, es una persona se llama Rita McCraft, ella es la nueva teórica de la estrategia en el mundo, y ella dice que la reconversión es la salsa secreta de la que guía la estrategia. La salsa secreta, dice, fíjense. Pero él dice, la reconversión significa, vean ustedes lo que está aquí en negritas, extraer recursos del pasado para emplearlos hacia el futuro. ¿Qué significa esto? Que no es que es un borrón y cuenta nueva, es, a ver, voy a empezar a usar recursos que fui acumulando en el pasado porque me voy a preparar para el futuro. ¿Sí? Y dejen ponerles el siguiente ejemplo, miren. Dejen ponerles el siguiente ejemplo. Ahí está. Esto que está aquí es un caso que es el mejor ejemplo de reconversión que yo he visto en México. ¿Sí? Es una familia que inició en la agricultura en el año del 64. ¿Sí? Del 64. En el año del 64, esta familia se dedicaba al primer círculo que está aquí. La familia se dedicaba al comercio de ropa, la señora hacía comercio de ropa, tenían un pequeño negocio de cal agrícola, se dedicaban, tenían una nave de aves de carne, y tenían una plantación de durazno, ¿sí? De durazno, en un cerrito que tienen por ahí. En este tiempo, bueno, eso fue en el 72 que se dedicaron al tema de los frutales, ¿no? Y uno de ellos, como se la pasaba viajando por varias partes, es un ingeniero forestal, él se empezó a dar cuenta que en Michoacán estaba creciendo una actividad que se llamaba el aguacate. Entonces él se trajo unos aguacates y los plantó ahí, 3 plantas de aguacate, y los puso en el 72, ¿sí? Pero ellos eran básicamente comercio, cal, avicultura y tenían de plantación de durazno. Después se metieron a la actividad de la leche, ¿sí? Después se metieron a la producción del sorgo y maíz, compraron maquinaria y equipo y todo eso, y hacían maquila local, ahí ofrecían la cosecha de sorgo y de maíz, cosechadora mecánica, ¿no? Después se metieron a ofrecer la maquila de cosechas a nivel nacional. Andaban esas combinadas, pues donde había cosechas, ¿no? En todo el Pacífico, por ejemplo, ¿no? Después se metieron a secar granos, compraron una secadora para darle la temperatura óptima al grano, digo, la humedad óptima, ¿no? Después se metieron a hacer pacas de rastrojo, de sorgo, de etcétera, ¿no? Entonces, ese fue todo un negocio que ellos hicieron. Fíjense. Pero después se dieron cuenta ahí, este cuate se dio cuenta ahí que, pues que el aguacate se da bien ahí en su tierra, ¿sí? Se da bien el aguacate. Entonces dijeron, oigan, si ya vieron los aguacatitos, los 3 que pusimos hace ¿cuántos años? Hace 10 años, se dieron muy bien. ¿Qué les parece si ponemos una planta de aguacate, una huerta de aguacate? Y pusieron una huerta de aguacate, que es la que se ve ahí, huerta de aguacate, ¿no? En el año 82. Estamos hablando 10 años después, ¿eh?
y dijeron, oye, ¿ya vieron que esa planta, esa huerta que pusimos nos dio lana? Pues es el negocio. ¿Y qué hicieron en el año del 98? Dejaron de hacer todo lo que hacían antes para dedicarse al tema del aguacate. ¿A cuál momento? Pero se fijan, a ver, fíjense, estos cuates en el año del 98 se dedicaron al aguacate ya, 100% al aguacate. Pero les llevaron 26 años tomar esa decisión de ser aguacateros. Antes hacían pacas, secado de granos, hacían labores de maquila, producción de sorgo, de leche, frutales, o sea, tenían actividad, o sea, tenían varias actividades en juego, fueron probando una y esta, y dice, es por aquí, pero sin dejar de hacer las otras. Y llegó el momento en 1995 en que sí reconvirtieron, pero no fue así como el burro que tocó la flauta. O sea, fueron 26 años después de darse cuenta que era por ahí. Sí, 26 años. Desde el primer momento que pusieron las 3 huertas, las plantas de aguacate, pusieron la huerta de aguacate, les llevó 26 años tomar esa decisión, reconvertirse. Entonces, la reconversión no es un momento en la vida que dices, ay, hoy voy a amanecí, ayer fue triguero, pero hoy voy a ser lechero, cabrón. Ay, hijo de la madre. No es así, pues. ¿Sí? No es así. ¿Sí? Bueno, y después estos caballos, ya que se dedicaron al tema del aguacate, pues pusieron su empacadora, ¿sí? Después fueron los primeros que exportaron, no podían exportar a Estados Unidos, expulsaron a Europa, hicieron un sistema de inyección para hacer cajas para el empaque ahí del aguacate y para los frutales de la zona, pusieron una huerta de aguacate orgánico, eso significa que se diferenciaron. Entonces, todos dijeron, entonces ustedes vean los tiempos, vean ustedes cómo fueron, cómo entre el 64 y el momento en que se reconvirtieron o reconvirtieron al aguacate 100% les llevó, estamos hablando 34 años. O sea, súmenle los años que llevó esta actividad de la cal, de la avicultura, más el tiempo que pusieron la primera huerta hasta que hicieron, fueron 34 años. Entonces, si yo voy y lo visito ahorita, son los aguacateros más fregones de esa zona. Pero les llevó 34 años decidir dedicarse a esa actividad. Y antes que se dedicaron, fueron probándola, fueron midiéndola. Y fueron poniendo en juego varias actividades. Entonces, estos hicieron, si ustedes ven ahí, le puse cadena de movimientos estratégicos. No es una sola actuación, son varias que están poniendo en juego. Entonces, a lo que voy es justamente a esto que vamos a ver ahorita. Vean ustedes cómo combinaron varias cosas. Entonces, ellos entraron, se reconvirtieron. Pero, ¿cuántos años después dijimos? Se reconvirtieron después de 34 años. ¿Sí? Cambiaron. Pero también diversificaron. Tenían varias unidades de negocio. También diversificaron. Ahora, ojo con la diversificación. Hay un dicho en el campo que se dice que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? Hay que diversificar, pero hay que buscar siempre que los negocios que se diversifiquen se complementen entre ellos. Que no implique que tú le dediques a un negocio tiempo completo, porque si lo descuidas se te cae y no puedes descuidarlo, entonces tienes que, entonces ya ahí, si ahorita dijeron que la bronca es la mano de obra y más la que te da confianza, imagínate cuando tienes un hijo, 2 hijos y cada uno anda con un negocio diferente, pues cuándo se van a ver, cuándo van a, porque cada quien anda teniendo un negocio que es muy distinto, que no se llevan entre ellos, no hay sinergia, no hay complementariedad. Entonces la diversificación tiene que ser aquello, si ustedes ven lo que vimos ahorita de estos cuates, la leche se lleva bien con el sorgo y el maíz. La maquila tiene que ver con lo que hacían en sus parcelas. La maquila a nivel nacional es lo mismo, secado grande. O sea, son actividades complementarias, no se separan mucho. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ellos dicen, no, y vamos a meternos a la, pues no sé, podría ser ¿eh? Ay, cabrón, es otro negocio completamente diferente. ¿Sí? Dime. No pongas los huevos en la misma canasta. Sí, pero ¿en cuántos huevos en cada canasta? ¿Qué tan separadas las canastas una de la otra? Ese es el tema clave. Hay una metodología, pues sí, pero hay una metodología que se llama ser una organización ambidiestra. O sea, que tú puedas usar simultáneamente las dos manos, la izquierda y la derecha. Pero eso
hay una metodología que es para que tú cuando tengas la diversificación, hay una metodología que es un modelo de negocios y tú analizas qué tan compatibles son el modelo de negocios uno con otro. Si se parecen muchos, puedes hacerlos juntos. Si no, hay que separarlos. Pues si no hay mano de obra disponible y de confianza, mejor no los hagas. Esa es una metodología que se puede ver después. Y después viene la integración, fíjense. La integración significa es que tú, en vez de comprar todos tus insumos, produzcas parte de tus insumos, o sea, te integras hacia atrás. Y también es que no le vendas al primer intermediario de la cadena, sino que te acerques al consumidor. O sea, que te integres hacia el consumidor, no llegando hasta él necesariamente, y te integres como proveedor de tus propios insumos, que te integres. No es, eso estamos hablando, por ejemplo, a la gente que diga, oye, pues yo en vez de contratar maquila, pues voy a comprar mejor mi equipo para yo hacer lo mismo. Eso es integración. Oye, en vez de producir, de comprar la composta, pues yo le voy a producir. Eso es integrarse. Oye, en vez de comprar los forrajes, los voy a producir yo. Eso es integrarse. Oye, en vez de venderle al intermediario, le voy a vender a la industria. Eso es integrarse un eslabón más. Oye, en vez de venderle a la industria, le voy a vender a tiendas de la esquina. Eso es integrarse. Ya si le ves hasta el consumidor, pues te integras. ¿Sí? Hasta el consumidor. ¿Sí? El otro, ay carajo, integración. Y el otro es el de la diferenciación. Diferenciación. Es el número 5, diferenciación. O sea, estamos en un mundo de commodities. Ustedes venden básicamente trigo. Lo único que diferenciaba es al trigo que vamos a las recibas, que si tiene más humedad, más impurezas o no, pero es trigo. ¿Sí? Es trigo. Eso es lo que se llama como commodity, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo para diferenciarme? ¿Cómo le hago para que alguien esté dispuesto a decir, oye, es que tu trigo o tu producto lo busco y te voy a pagar un poco más o te voy a dar preferencia a ti porque tiene algo que no tienen los demás? ¿Qué es? Y por ejemplo, está demostrado que la producción bajo esquemas regenerativos te da la posibilidad de tener un trigo o una materia prima con mejor contenido nutricional. Entonces tú vas a decir, es que mi trigo no es trigo, cabrón. Mi trigo tiene más proteína, tiene más vitamina, tiene más esto, y por lo tanto tiene un precio distinto. ¿Sí? Eso es diferenciando. Yo les digo el ejemplo que pongo aquí. Aquí hay Starbucks, aquí en Ciudad Obregón. ¿Sí hay? ¿Cuánto cuesta un café? 70 pesos, ¿eh? Y díganme, el café que van y compran ahí es un café que digan, ay, cabrón, es una chulada de café. 70 pesos. ¿Cuánto te cuesta preparar este café en tu casa? ¿Eh? 10 pesos, no, cálmate. Bueno, depende, si usas soluble, sí, ¿no? Pero normalmente un café, si lo haces soluble, te vale cerca de 5 pesos. Menos, incluso, ¿eh? Si lo haces en grano, te vale como 6 pesos, algo así. Pero pagas 55 al Starbucks. ¿Qué pagas? Pagas no una calidad composición, no es mejor el café. Lo que pagas es el servicio que te están dando. ¿Sí? Eso le llaman calidad relacional, o sea, es el servicio, el trato, el que te hablen por tu nombre, que tú puedes escoger café americano, con azúcar, sin azúcar, que el mascabado, con leche de vaca, de burra, de camello, de no sé qué tanto. O sea, todas las opciones que te dan y el espacio cómodo, agradable que te dan ahí. ¿Sí? Entonces, si tú produces un alimento orgánico, esa es una calidad material. Si tiene un sello de certificación, es simbólica. Entonces, es cómo te distingues, pues. La experiencia, sí. Sí, eso le llaman marketing experiencial. O sea, que te den una experiencia, o te la cobran. Sí, De acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? Por eso, es una experiencia lo que te están dando. O te cuesta 55 pesos. Entonces tú dices, oye, yo pago 40 pesos más o hasta 50 pesos más por esa experiencia, pues las pagas. Pero no estás pagando un café de mejor calidad. Es hasta peor a veces, ¿sí? Estás pagando un intangible. Entonces, pues también este tema, cuando yo vendo mi producto, es qué intangible estoy entregando. Y si lo conozco, y si realmente hay manera de diferenciarlo, ¿no? Y comunicarlo. Después viene la terciarización. ¿Qué significa eso? Que no voy a hacer todo yo solo, yo voy a delegar. Por ejemplo, alguien puede decir, oye, es que me encanta la idea de hacer trabajos con el dron, pero ¿para qué invierto yo 500,000 pesos? Mejor yo te terciarizo el servicio para que tú me lo hagas.
más que mámelo oportunamente, tú dime, yo quiero que me lo hagas, no cuando tú quieras, cabrón, o sea, o con oportunidad. Bueno, si tú me vas a contratar siempre y me das un contrato por próximos 5 o 6 años de tu tierra, yo me comprometo y ya no me comprometo más y lo hago cuando tú lo ocupas, ¿eh? ¿Sí? Entonces, esto significa que tú, por ejemplo, la contabilidad, muchos de los agricultores terciarizan la contabilidad con un contador. Si es que no tienen ellos su labor de contabilidad o que tengan experiencia en contabilidad, la terciarizan. ¿Sí? Entonces, muchas actividades las terciarizamos. A veces las queremos hacer todas internamente y nos metemos en broncas. Más vale mandárselo a un tercero que lo haga bien, que sea especialista y no estarlo haciendo yo mal hecho. ¿Sí? Y el último, bueno, los últimos tienen que ver con la internacionalización. Oye, pues diversifica mercados, cabrón, diversifica mercados. ¿Sí? Y la última es digitalización. Digitalización. Miren, yo decía de la digitalización, es que hoy en día ustedes ven un agrónomo, bueno, aquí ahí se ve ya todo, pues llega un agricultor o un agrónomo a campo y puede llegar armado hasta los dientes, ¿eh? Pues ese cuate con su teléfono celular ya está conectado al Wi-Fi, pero ya puede estar contratando un servicio satelital que le pueda permitir darle una serie de indicadores de su parcela con una serie de índices, ¿no? Ahí está el satélite que está ahí arriba. Ese le está diciendo que esa tierra, pues es distinta. Y cuando ese indicador te puede decir, oye, es que tu tierra la ves igual, pero es diferente. Cada espacio es distinto, tienen pH diferente, porque tienen una pequeña ondulación, origen diferente, o qué sé yo. Tú puedes tener un dron, puedes andar un dron multiespectral, no el de aplicación, y ese te saca una fotografía de tu terreno y te da un mapa con EDBI, con evapotranspiración, te saca cuántos índices quieres ahí. Y con eso tomas muchas decisiones. Alguien dice, oye, pues una estación meteorológica automatizada que te cuesta 20, 25 mil pesos, la puedes tener. Oye, pues yo voy a poner sensores en el suelo, pues lo puedes poner. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, una cosechadora que tenga monitor de rendimiento, te da un mapa de rendimiento. Y ahí te dice cuál es el rendimiento promedio cada 10 centímetros o cada metro cuadrado. Y tú después dices, bueno, ese mapa que está ahí arriba de colores, ¿qué pasa si yo hago aplicación variable de fertilizantes? Y lo puedo hacer con el dron, ¿sí? O sea, yo le subo el mapa del dron multiespectral o satelital, bueno, sobre todo si es el dron también, y el dron me va aplicando de forma diferenciada, ¿no? Si yo sensorizo la maquinaria, me va aplicando de forma diferenciada la semilla y el fertilizante. O sea, todo eso ya existe. Y es algo que, pues, nosotros los viejos no se nos da, ¿eh? O sea, uno dice, las chingaderas, ¿para qué sirven? Huevón, cabrón, lo que quieres es, oye, jefe, ya está la tecnología aquí, pues, ¿por qué no la usamos? No, tú lo que quieres estar nomás aquí metido. Pues tú la rechazas porque no la entiendes, cabrón. Pero ya está, ya está. Y ese es el primer choque que hace muchas veces entre las generaciones. Duras. Cuando se apura de molduras una casa que creen que se va a ver mejor, Ajá. y no se ve, ¿no? Es demasiada. Pero ¿cuál es la función de la moldura? ¿Qué función le da a la casa? No, o sea, sí ha pasado, mira, sí he visto yo, antes nosotros acabamos de tener un diplomado de agricultura 4.0 y yo antes de tomar la decisión de hacer este diplomado nos fuimos a recorrer sí, a 17 estados y el propósito era encontrar al agricultor más digitalizado de México. Visitamos 25 unidades de producción y encontramos una. Y no les digo dónde ni quién es. Pero llegamos y tenía, hijo, parecía un agricultor de otro planeta. Ese cabrón ya tenía contratado imágenes satelitales ¿eh? No, pero las gratuitas son 10 por 10, la de Sentinel, ¿no? La que te cuesta lanas de Planet te cuesta, creo que es 3 por 3, ¿sí? Y te tiene más frecuencia. Él tenía Planet 3 por 3. Tenía un dron multiespectral, tenía 4 drones de aplicación, tenía una estación meteorológica automatizada, tenía sensores para sus campos agrícolas de suelo, ¿sí? Tenía sensorizada toda su maquinaria para hacer aplicación variable de semillas, fertilizantes, pesticidas, todo eso. Y dice, pero tenía 7 aplicaciones diferentes y en 3 plataformas no se comunicaban entre ellas. Dice el agricultor, sueño
con ver todo en mi oficina, unas pantallas ahí, todo lo que está pasando en mi campo y todo eso. Pues sueña porque no hay esa cosa todavía. Entonces, son molduras que fue pegando, que le daban mucha información, pues no sabía cómo integrarlas. ¿Sí? Y él no sabía, pues, pero hoy en día ya existen la manera de integrarlas, pues, ya hay. ¿Sí? Ya hay. De hecho, próximamente les vamos a presentar una donde integramos todo eso, ¿eh? Y no son molduras, son cosas que te facilitan el trabajo. ¿Sí? O sea, yo lo he visto con empresas, yo trabajo con una empresa de insumos, ellos contrataron imágenes satelitales para que sus asesores fueran más eficientes en el acompañamiento al agricultor. Entonces el técnico ya no va a lo tarugo, nomás avista acá, productor ya va porque dice, aquí hay algo que me está diciendo la imagen satelital y yo voy, no sé qué pase, pero hay algo. Y ya le dice, oye, hay que ir ahí a ver qué pasa, ¿eh? Y algo pasa. Él no sabe qué, pero algo pasa. Entonces te ayuda. Detectas cosas en forma anticipada. Te hace mucho más eficiente. Entonces, yo no creo que sean molduras, pero allá tú. Ahora, ¿cuál es la bronca? Pues tenemos esta bronca, ¿no? Que hay que entender que hay 3 generaciones simultáneamente coincidiendo aquí. Hay gentes que se llaman nativos digitales, que nacieron y crecieron con las herramientas digitales. Eso no se les complica, ¿eh? Estamos nosotros ahí como los inmigrantes digitales, estamos abiertos al cambio, pero reacios, ¿no? Y hay quien les tenemos miedo. Dice, yo, esa madre son del diablo. Yo no las entiendo. ¿Sí? Entonces, el tema es, y no solamente es un tema de habilidades digitales, sino es la forma de pensar diferente. O sea, hoy en día yo no sé a cuánto les pasa, yo tengo un chamaco de 13 años, tengo uno de 27 y tengo uno de 34, ¿no? Cada uno son, son mundos diferentes, pues. El de 12 años, ay, hijo de su madre, son una bala el hijo de su madre, ¿no? Entonces, el tema está que sepamos comunicarnos con las nuevas generaciones y que veamos si efectivamente esa tecnología son molduras, pegotes nada más ahí, o son cosas que nos facilitan la vida. Fíjense, para que vean la importancia que tiene ser continuante. Nos dimos cuenta que las familias continuantes, cada 5.4 años, emprenden un movimiento estratégico diferente. O sea, diversifican, se reconvierten, se integran, se diferencian, intensifican, digitalizan, pues les lleva más o menos 5.4 años en promedio. Generan en promedio 42 empleos. Los que son retornantes les lleva 4.4 años, o sea, casi un año menos, son más rápidos. Generan menos empleos, pero son más rápidos. Y los entrantes, cada 3.3 años, están haciendo cosas diferentes y generan 616 empleos en promedio. Entonces tú dirías, oye, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser de los que generen más empleos y sean más? Tienes que empezar a actuar más rápido. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen estos números. ¿Sí? Ahora, ven ustedes lo siguiente también. Cuando nosotros vemos, comparamos. A ver, es que a ver, échamela, no te tienes. No, pues es condición diferente, pues. Ahorita vamos a ver el tema familiar para que veas por qué digo que es diferente. Miren, estamos viendo que en general no actúan, vean ustedes, cuando ven ustedes esas barras ahí, vean ustedes cómo los continuantes le ponen más énfasis al color verde, a la intensificación. O sea, a las familias que son continuantes les da más por intensificar o extensificar, o ser más grandes y meter más tecnología. Pero ven cómo los retornantes, lo verde ya es más chiquito y el entrante es más chiquito. Y vean cómo aparecen todos los colores. Entonces, a ese tipo de familias entrantes se les da más por estar probando nuevas cosas más rápido. Tienen más apertura. Porque no tienen, el entrante no dice, es que mi papá sí lo hacía. Pues no, tu papá no se dedicaba a eso. ¿Sí? Tu abuelito tampoco. Entonces, gente con mucha apertura. Vean ustedes que el retornante también se diversifica mucho ahí, ¿no? Pero el continuante le cuesta trabajo. Es que eso yo tengo 40 años haciéndolo y luego mi papá lo hacía y mi abuelo lo hacía. ¿Sí? Entonces, optamos más por eso. Entonces, ahí se ve cómo actúan de manera diferente. Le dan énfasis por ejemplo, ustedes ven lo amarillo, la terciarización, pues aparece en las dos familias, ¿no? Pero ven ustedes cómo la diferenciación, el que está en azulito, aparece más en el retornante y en el entrante.
y en el continuante aparece muy poquito. O sea, venden materias primas, no diferencia su producto. Vean ustedes la integración, es el color azul. Vean ustedes cómo el que está acá de este lado, el azul cielo, está más acentuado en las familias entrantes. Pero vean ustedes cómo las continuantes la tienen más chiquito, esta diferenciación. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahí está el 64% también. Entonces, yo lo que sí creo es que el tema de la intensificación es algo, lo verde. Bueno, aquí lo que separamos fue, si vemos que la historia de la familia tiene 70 años, nosotros separamos en tercios, a ver, 70 años divididos entre 3, o 90 años, para que quede 30, 30 y 30. Entonces, familia, por eso van ustedes a ver el primer momento, segundo momento y tercer momento, para ver si cambian su comportamiento con el tiempo. Y si vemos que sí cambian, por ejemplo, les veo a ustedes cómo en el primer tercio de vida de una familia continuante, pues está más grande lo verde. Vean en el tercer tercio, es más chiquito lo verde, ¿sí? Ahí se ve. Entonces, sí, la gente va cambiando con el tiempo, pero ese es muy lento el cambio, ¿sí? Déjenme ver esto. Ah, bueno. Entonces, miren, yo para mí, creo yo que el movimiento estratégico que sí o sí deben de hacer todas las familias es el de la intensificación. O sea, eso tienes que hacerlo. O sea, tienes que ser muy eficiente en lo que haces. Si estás produciendo granos, ¿eh? O sea, tienes que tener los costos más bajos, los rendimientos más altos, sí o sí. Si no, no vas a salir adelante, ¿sí? Eso está claro, porque miren, la otra alternativa sería una cosa que se llama descomoditizar. ¿Qué significa descomoditizar? Diferenciar el producto. O sea, que tu trigo no sea trigo, que el maíz no sea maíz, que sea algo más que maíz o algo más que trigo. Y esto está muy estudiado. Hay un autor que se llama Michael Porter que nos dice que hay 3 estrategias genéricas que hay que hacer. Si tú estás en commodities, sí o sí tienes que ser líder en costos, ¿eh? Tienes que tener los costos más bajos y los mayores rendimientos. Porque si no tienes la otra opción que es diferenciar tu producto. O tienes la otra es que segmentes a un mercado específico. Por ejemplo, acabo de estar en Jalisco la semana pasada. Hay una familia que produce maíz, pero produce un maíz, le llaman ellos de especialidad, son maíces negros, maíces azules. Y ese es un producto para un segmento que le compra maíz porque hacen totopos de maíces criollos. Eso es segmentar a un producto. Otros que dicen, es que yo estoy separando un maíz que tiene más almidón, eso es diferenciar el maíz. Pero si alguien dice, yo produzco maíz, ¿pero maíz qué? Pues maíz blanco. ¿Y qué tiene tu maíz? Pues maíz. Oye, ¿y cuántas toneladas sacas? Pues 4. ¿A qué costo? A 50, no, estás perdido. O sea, tú te estás sacando 14, 15, se les puede sacar, y a un costo, pues no, no al precio que tú tienes, no, tienes que ser 30, 35 mil pesos, si no, no la vas a hacer. ¿Sí? Porque fíjense, se dice que en el negocio de los commodities, comes como hormiguita, pero la cagas como elefante. O sea, ganas de a poquito. O sea, en granos tú ganas de a poquito. Y cuando empiezas a crecer vía renta, vía perseguir todo eso, pues pierdes más, ¿eh? Por eso dice, comes como hormiguita, comes de a poquitito, pero las zurras como elefante, cuando las riegas. Cuando las riegas. Y por último, miren, el marco de análisis incluye, yo voy a obviarlo el punto número 3, vamos a ver el 4. Si son familias, ahí es donde viene un tema clave. Una empresa familiar, ustedes bien saben que coexisten ahí 2 mundos, la empresa y la familia. La empresa y la familia. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Pues generar riqueza, ingresos, negocio. ¿Cuál es el propósito de la familia? Pues tema de salud, felicidad, bienestar. ¿Qué pasa cuando se juntan las 2 cosas? Se generan conflictos, ¿sí? Es una zona de conflictos, se generan fuegos, dice ahí. Y son casi siempre conflictos de tipo familiar, o son conflictos de intereses entre las necesidades de la familia y las necesidades de la empresa. ¿Cuántas veces no hemos tenido una discusión con la esposa o el esposo y decir, oye, viejo o vieja, quedamos irnos de vacaciones este año? ¿Y tú qué hiciste con la utilidad que te fue bien? Compraste otro tractor, otro vehículo, compraste más tierras, compraste... Oye, vieja, pero es que era el momento, si no, ¿cuándo? Bueno, ¿y cuándo vamos a salir de vacaciones? ¿Cuándo vamos a cambiar el techo? ¿Cuándo vamos a hacer la ampliación de la? ¿Cuándo? Y son discusiones, siempre son discusiones
entre las prioridades de la empresa y de la familia, siempre. Si no sabemos equilibrarlas, porque están juntos, están juntos la empresa y la familia, hay conflictos. ¿Cómo qué tipo de conflictos? Pues ya vemos aquí, confundo ser propietario con el hecho de tener la capacidad para decir o dirigir. Ya le soltamos las riendas al hijo y el hijo ya es jefe, ya llega y decide y manda. Oye, ¿tú qué madre? Tú, soy hijo del mero mero, cabrón. Pues sí, pero tu papá es el mero mero, ¿no? Pues sí, pero yo soy su hijo. ¿Y qué? Pues se hace lo que yo digo, pues ni sabes, cabrón. Y ahí se generan broncas, ¿no? Ay, cabrón. Confundir los flujos económicos de la empresa con los flujos económicos de la familia. Oye, cumpleaños la Rosario, vamos a hacerle un fiestón, ¿no? Y hay que pagar el crédito, viejo, o la letra. Ah, hombre, 15 años, una vez en la vida, total. Ahí después vemos cómo lo hacemos, ¿no? Y ya valió una chiflada, ¿no? Y esas cosas nos generan broncas. ¿Qué más? Confundir los lazos de afecto propios de la familia con lazos contractuales de la empresa. Yo le decía hace rato a Portera que normalmente, eso nosotros lo vemos, ¿no? En la familia tendemos, cuando son familias grandes, a priorizar, cuando hacemos la herencia, al hijo más tarugo o más lento o más menso, porque solito no va a salir adelante. Entonces lo privilegio a él. Y al más listo, digo, a ese cuate sale por sí solo, cuando debe ser al contrario. O sea, debemos darle el control al hijo más listo y el control de la propiedad al más listo, porque es el que lo hace crecer. Pero no, actuamos a la inversa. O bien decimos, a ver, aquí todos son hijos, decimos en la familia todos coludos o todos rabones, todos les toca lo mismo. Y fragmentas el patrimonio, a todos les da lo mismo, pero tú sabes que va a haber 3 hijos que no son buenos para nada y que van a terminar vendiendo todo lo que les dejaste. ¿A quién? Al hijo que sí tenía capacidad, ¿sí? Y valió una fregada. Entonces, eso no lo entendemos, pues. Retrasamos innecesariamente la sucesión. Necesitamos que sucesión. O sea, no soltamos las riendas a tiempo. Y el hijo nomás está esperando una oportunidad para largarse de la casa, irse. Ya no aguanta el papá o la mamá. Y creer que nos las sabemos de todas, ¿no? Y que no nos va a pasar eso. Esos son los conflictos que pasan normalmente. Y miren, al final, la empresa familiar es como un barquito. Hagan de cuenta que en la cabina va la propiedad del dueño, papá y mamá. En la popa va la empresa y en la proa va la familia. Si ustedes inclinan demasiado el barquito hacia la empresa, se le mete el agua. Si lo inclinan demasiado hacia la familia, se le mete el agua y termina en el fondo del mar el barquito. Termina hundido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mantener el barco en equilibrio, pero en la superficie? Ese es el tema. Y nomás para que vean lo difícil que es hacer esto. En el trabajo que hicimos, prácticamente en todas las empresas que estudiamos había conflictos en la empresa familiar, todas, menos en 2. ¿Y saben por qué en esas 2 que están ahí no había conflictos? Porque eran solteros los dueños. No había con quién pelearse. Eran solteros. Bueno, uno ya tenía a su novia ahí que trabajando con él, un tipo era entrante, ¿no? No había con quién, había paz, ¿no? Pero cuando llega la familia, la mamá, llegan los hijos se casan y llegan los nietos, se hace un despelote sabroso, ¿eh? Y empiezan los conflictos en cualquiera de las dimensiones, ya sea conflictos por fallas de control, ¿sí? Ya sea fallas de liderazgo o ya sea fallas de compromiso. O sea que no todos se comprometen por igual y todos son de la familia. O de repente ya no es lo mismo liderar a tu hijo que lo conoces que liderar a la nuera o al nuero o al yerno. No es lo mismo liderar a tu hijo que lo conoces que al nieto. Es diferente y además son generaciones diferentes. Entonces pasan broncas de todo tipo, en todas tienen broncas, ¿sí? Entonces, dice menos en las que no había con quién pelearse, decimos aquí, ¿no? Entonces, es donde viene el tema de la importancia de planear la sucesión, Miren, la sucesión, termino con esta, significa preparar, hay 3 etapas que incluye la sucesión. Una es la transferencia del poder. O sea, que papá y mamá le empiecen a transferir poder de decisión a los hijos. ¿Qué decisiones? ¿Hasta dónde? Eso es un tema que hay que saber con quién y cómo. Comentaba ahí ellos que hicimos un trabajo de 3 casos, de 3 familias, están escritos, donde un papá y mamá le soltaron las riendas al hijo. Dijo, sí, hijo, ya estamos viejos, ya estamos cansados, queremos descansar, hazte cargo de todo. Y le soltaron al hijo.
El hijo se desbocó, no supo qué hacer. Bueno, sí supo qué hacer y hizo puras pendejadas y se andaba muriendo el camarada. Estuvo prácticamente en coma mes y medio por una mala decisión que tomó, ¿sí? Cuando los papás se dieron cuenta, dijeron, es que le soltamos las riendas muy bruscamente. Y el hijo no supo qué hacer con el poder que le dimos y se andaba, bueno, un accidente que tuvo, pero ligado a la actividad y quedó en coma mes y medio. Afortunadamente volvió. Y él hoy en día dice, reconozco que no supe cómo manejar la responsabilidad que me soltaron mis papás. Y los papás reconocen que le soltaron bruscamente el control del poder. Otro caso de otra familia que el papá y mamá le dijeron, mijo, ahora tú tomas decisiones, pero cuando tomaba una decisión, no, mijo, eso no se hace ahí, o no, que iba a decidir, no, es que así lo hacías tú, y no, no daba, pero es que más vale malo por conocido que bueno, bueno, voy a decidir o no, bueno, está bien, pues, y siempre lo estaba jodiendo ahí, hasta que el hijo dijo, ¿sabes qué? La goma igual la chingada, tiene más dices que no, y ahorita vamos a ver el caso. Y un tercero donde pues, el papá y la familia, el hijo y la hija y los papás y mamás empezaron a chocar, se dieron cuenta que no podían estar chocando, llegó un tercero y medió la cosa y se llevaron de maravilla y le hicieron de ahí. Entonces vemos ahí los tres casos, o sea. Entonces, la sucesión de transferencia del poder. Segundo, herencia o transferencia del patrimonio. Oye, ¿qué onda con el patrimonio? ¿A nombre de quién está? Y vean ustedes la cantidad de familias que dejan intestado todo. Y son broncas, que no hacen en vida. Al cabo dice, estoy joven, pues tengo 70 años y voy a esperar 80 y tú sabes cuándo te vas a ir. O sea, nadie tiene la vida comprada. No necesariamente eso lo tienen que hablar entre papá y mamá. Después pueden comunicarle a los hijos, si quieren, pero tienen que tener preparada la herencia, ¿sí? Porque si no hay broncas. Ahora, ¿a quién le van a dejar los activos? ¿Al más tarugo? ¿Al más capaz? ¿A quién? Y por último, la jubilación de los fundadores. O sea, tienes que jubilarte. O sea, tienes que dejar un momento dado que los hijos decidan por sí solos. Yo me jubilo y me retiro. Es tuyo. Esto se hace, y aquí dice este siguiente renglón, es que al final el tema de la sucesión es un proceso que empieza por educar a los hijos, sobre todo las menores y todo eso, a través del verbo hacer. Es primero que aprendan a hacer. O sea, aprende a hacer primero, aprende a hacer la agricultura como creo yo que se hace, más lo que tú te sumes, aprende a hacer. Y ustedes tienen que convencerse que el hijo ya aprendió a hacer. Una vez que ustedes estén convencidos que aprendió a hacer, permítanle que él enseñe a hacer a otros. Así como ustedes le enseñaron a él, que él le enseñe a otros para ver si sabe delegar. Después, déjenlo hacer, que haga. Y después, retírense y déjenlo hacer. Es un proceso formativo que empieza desde chiquitos. Y uno sabe mejor que nadie eso. Les pongo el ejemplo aquí de la empresa, una empresa que se llama, no sé si conocen a ese hombre que está ahí abajo. Lorenzo Cerviche fue el fundador de una empresa que se llama Bimbo. Pero ven ustedes, esta empresa nació en el año del 45. En el 45 Bimbo, ¿eh? Lorenzo Cerviche fue director de la empresa de 1945 a 1981. Director, ¿sí? Después, él, siendo director, hizo un corporativo y se nombró presidente del Consejo de Administración del 63 al 99. Entonces, simultáneamente tenía el cargo de director general y presidente del Consejo del Corporativo. Coincidió los puestos ahí. Después, un socio de él le dijo, oye, pues yo no puedo con los dos cargos, ¿no? Entonces lo nombró director general del 60 al 62. Ahí mejor va, este que está aquí en azulito, ¿no? Ah, no, no se ve aquí. Este que está aquí, ¿no? Este cuate dijo, esta chamba no es para mí. Dijo, la digo yo, no le hago caso. Pero después ahí, en el año de 1945, él tenía un hermano que se llama Roberto Cerviche, ¿no? Que empezó junto con él, con la empresa. Y él empezó como supervisor y jefe del departamento de vehículos hasta el año de 1955. Después lo nombraron lo nombraron como gerente en Bimbo, en Guadalajara al 56 y Monterrey al 60 al 62. Vean ustedes cómo aquí estuvo como gerente, Roberto. Después lo nombró en el año, en 1977-81, lo nombró director general, siendo él
todavía director, nombró director a su hermano, ¿sí? Pero ya lo había aprobado como gerente, ¿no? Hubo un momento en que Roberto le dijo, oye, Lorenzo, yo ya soy director, pues tú sigues siendo formalmente director, tú no me dejas actuar, cabrón, suéltame las manos. Y entonces, como ya vio Lorenzo que Roberto estaba listo, lo nombró gerente, director general a partir del año del 81. O sea, le soltó las manos, ¿sí? Después, bueno, se fijan ahí está muy bien el tema de aprender a hacer, enseñar a hacer, dejar hacer. Después lo nombró presidente del consejo en el año de 2002 hasta el 2017. Pero bueno, ustedes como Lorenzo se retiró en el año del 99, se puso como consejero y después él dejó toda su herencia, bueno, como fue más o menos el consejero, después el del 2002 repartió toda esa herencia a sus hijas, en 2002. 2002, repartió. No es que no dijo, a ver, a ti te dejo un pedacito de Bimbo, a ti te dejo Marinela, a ti te dejo No, dijo, la empresa, las acciones, lo que vale la empresa, son propietarios todos los hijos en partes iguales, pero la empresa se mantiene íntegra, ¿eh? Íntegra. Y él se retira en el 2002 y muere en 2017. ¿Cuántos años estuvo vivo sin meterse en la empresa? 15 años que se jubiló. Pero ven cómo fue soltando las riendas y cómo fue haciendo la sucesión, fue probando, ¿sí? Después se vino en el año 2000, en el 94, pues ya que era director general, el hermano de Roberto, digo de Lorenzo, Roberto Service, dijo, no, ya, hay que nombrar directores, entonces pusieron a los 3 hijos a competir. Tenía 3 hijos, los pusieron a competir, les dieron cargos, ¿no? Los probaron, hicieron cuenta, todos ellos ya tenían antecedentes en la empresa, ¿eh? Por ejemplo, Dani había sido una maestría, había abierto mercado en California, gerente de Bimbo en Hermosillo. Después, Robert era todo lo que había hecho y había sido también, ya había estudiado, gerente de vehículos, gerente de Tierra Rosa, director de los molinos y procesadores de frutas, había sido impulsor de la pasión en Estados Unidos. Jaime Horvath también ha sido, pues ya había estado todo el mundo. Entonces ya tenían 3 hijos y los pusieron a competir, a ver quién se quedaba en la dirección. Y después decidieron por Daniel, el hijo de... Pero ven cómo se van concatenando los procesos ahí. O sea, no es, ahí te va, cabrón, y ahí nos dimos. ¿Sí? Entonces, aquí me gusta este caso porque es un buen ejemplo de aprender a hacer. Y tú así aprenden y si lo hacen bien. Después, que ellos enseñen a hacer lo que ellos aprendieron de sus papás. Después, que hagan. Y por último, déjalos hacer. ¿Sí? Tan, 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 tan. Muchas gracias, doctor Marrubio. Excelente, muy interesante. Toda su ponencia es lo que nosotros platicamos aquí con los estudiantes del Colegio Posgraduados Campus Veracruz. Yo imparto la materia de agronegocios y este es uno de los temas más relevantes y va a quedar grabada la ponencia para los compañeros que quieran revisarla después. Y aquí estamos. También ya les compartí en el chat el link y la invitación del doctor que nos acaba de hacer ahorita para la conferencia en la tarde de agricultura regenerativa. Entonces ahí está. Y bueno, por cuestiones de tiempo, no sé si alguien quiera comentar algo muy breve. Tenemos unos 4 o 5 minutos al doctor Manrubio. Hay algunos comentarios aquí en el chat. Bueno, le mandan saludos al doctor Jorge Collado. Y a mí me habían comentado algunos estudiantes que si podía comentar algo sobre, bueno, ahorita también aquí platicamos mucho la parte de los programas sociales, de la política pública actual, de la cuarta transformación en el campo mexicano. Entonces es muy amplio el programa Sembrando Vida, el programa de bienestar y la soberanía alimentaria. Pero si tendría algo que comentar muy breve, doctor, si pudiera, pues adelante, unos 2, 3 minutos. Y bueno, agradecerte, le haremos llegar su constancia, doctor. Estoy muy agradecidos de tenerlo aquí. Joaquín también manda saludos. Bueno,
Creo que se salió el doctor. Sí. Como vieron, el doctor estaba en vivo. Está en vivo en Sonora dando una conferencia y esta conferencia fue en vivo también a un grupo de jóvenes, según que dijo él, pero también había productores, es lo que me había contado. Entonces creo que sí se desconectó. Y bueno, a los que siguen conectados todavía, pues agradecer su presencia aquí en los seminarios del campus Veracruz. Son los miércoles, vamos a tener cada 15 días, le vamos a hacer llegar el link y el tema de el siguiente seminario con la misma tendencia. Tenemos una serie de seminarios con tendencias comunes. En este caso estamos en la parte de agronegocios y agricultura regenerativa. Luego vamos a tener la serie de seminarios del tema del agua, que es muy importante, ahora que se acaba de modificar la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. Y así vamos a continuar. Entonces, los invitamos para que nos acompañen en los siguientes seminarios. Y si hay alguien que quiera comentar algo, que el doctor ya se desconectó por cuestiones de tiempo y cuestiones de que está ya en vivo. Pues si no hay nadie más, les agradecemos su presencia y nos vemos la próxima sesión dentro de 15 días. Muchas gracias. Sí, dice Joel que le hagamos llegar el link de cuando subamos la ponencia a YouTube, se lo vamos a pasar por YouTube, por las redes, lo vamos a compartir. Y si no, pues aquí tenemos la página del Colegio de Posgraduados Campus Veracruz, donde están los links en YouTube de todos los seminarios que hemos tenido.